Hola, soy Lucario24 y este es mi nuevo video. Esta vez van a ser algunas leyendas del estado de Guanajuato. Espero que las disfruten. La calle del truco. Es una tradición en México, sucede en toda la República, que las calles son nombradas por hechos viejos que allí acontecieron. Por tanto, en Guanajuato existe una pequeña calle en la cual precisamente ocurren grandes permutas en viejos tiempos. La calle debe su nombre a la palabra que significa ardid o artimaña, trampa en el juego. Aun cuando puede ser corrupción de la voz trueque, que significa cambio, la gente que vive allí asegura que por las noches la sombra de un varón vestido a la vieja usanza, con una larga capa y sombrero de ala ancha, calado hasta las cejas, se desliza entre los rincones. A cada paso no deja más que ver dos chispeantes llamas donde una vez hubo ojos, y quienes lo han visto aseguran que tiene el rostro pálido y desencajado. Sigilosamente llega apresurado cuando el silencio y las sombras le juegan a su favor. Es don Ernesto, dicen los que conocen la leyenda. Pobre hombre, no se ha dado cuenta que los años han pasado y que esa vieja y lúgubre calle no alberga el viejo casino al que solía acudir. Por las ánimas, pero las ánimas no entienden el tiempo y van y vienen en un tormentoso espacio circular. Se detiene delante de una puerta, llama 3 veces, se escucha un chirrido de ultratumba, entra el caballero, pero Sei ya no está en la casa de juego. Pero él no lo sabe y las personas que habitan la vieja casa solo escuchan como si alguien abriera la puerta, la cual por supuesto jamás se abre a esas altas horas de la noche. Cuenta que en un principio solían levantarse para ver si estaba cerrada la puerta, y lo estaba. Alarmados, preguntaron al vecindario si un ladrón podría haber estado forcejeando la entrada, mas todos se refieren al ánimo de don Ernesto, quien no sale de su letargo de ultratumba y cree llegar todas las noches al sitio donde pelea lo más valioso que tenía en su vida, y que en un remoto pasado aquellas 4 paredes que contenían la casa de juego a donde solo iban los más ricos de la región. Se jugaban el pellejo en grande, primero las bolsas de oro, luego las fincas y haciendas, y al final lo poco que les quedaba de dignidad. Una noche, don Ernesto tuvo muy malas partidas, perdió 3 o 4 de sus mejores propiedades y todos lo creían muy adinerado, pero en su interior sabía que lo estaba perdiendo absolutamente todo y que estaba saliendo de aquel lugar en la más terrible de las miserias. ¿No has perdido todo, amigo?, le dijo a un extraño hombre que se acercó a la mesa. ¿Qué es?, preguntó don Ernesto. Además, estaba ahogado de borracho. Lo que observas, añadió el misterioso caballero. Lo puedes jugar en una sola partida. Si ganas, te devuelvo todo lo perdido. ¿A qué os referís? Sorpresario se inclinó sobre la mesa para musitar unas palabras al oído de don Ernesto. No, por Dios, ella no, gritó el hombre en clamo de exaltación. Así podréis recuperar vuestras riquezas. Don Ernesto le meditó y finalmente dijo: sea pues, a la carta mayor. El misterioso hombre colocó sobre la mesa 2 cartas, una sota de oros y un 6 de espadas. ¡A la sota!, gritó don Ernesto lleno de emoción. Los naipes fatios se deslizaron. El 7 de bastos, 3 de oros y caballo de copas, y al final apareció la carta maldita, el 6. Pierdes nuevamente. El caballero se quedó mudo sin moverse y, como desplomado sobre sí mismo, había jugado a su bella esposa. Y era hombre de palabra, por lo que debía cumplir lo pedido. Esa vez sorpresero era el mismísimo diablo. Por eso don no vio ni una sola jugada, perdiendo a sí mismo lo más valioso de su vida. La siguiente leyenda es el Callejón del Beso. Se cuenta que doña Carmen era hija única de un hombre intrascendente y violento, pero como suele suceder, el amor triunfa a pesar de todo, y doña Carmen
era cotejada por don Luis, un pobre minero de un pueblo cercano. Al descubrir su amor, el padre de ella la encerró y la amenazó con internarla en un convento. Según su padre, doña Carmen debía casarse en España con un hombre viejo y rico, con lo cual su padre acrecentaría considerablemente sus riquezas. La bella y sumisa criatura y su misma compañía brigada lloraron e imploraron juntas y resolvieron que la misma compañía le llevaría una misiva a don Luis con las malas noticias. Ante este hecho, don Luis decidió irse a vivir a una casa que estaba junto enfrente de la de su amada, la cual adquirió a precio de oro. Esta casa tenía un balcón que daba a un callejón tan angosto que se podía tocar con la mano la pared de enfrente. Un día se encontraron los enamorados platicando de balcón a balcón y cuando más abstraídos estaban, del fondo de la pieza escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen, interceptado increpando a Brigada, quien se jugaba la misma vida por impedir que el amo entrara a la alcoba de su señora. Por fin, el padre pudo introducirse y con una daga que llevaba en la mano dio un solo golpe clavándola en el pecho de su hija. Doña Carmen yacía muerta en una de las manos, mientras una de sus manos sería tomada a la de don Luis, quien, ante lo inevitable, solo dejó un tierno beso sobre aquella mano. A través de la leyenda podemos darnos cuenta que las injusticias sociales que había en los siglos XVI y XVII, dos personas que se amaban sencillamente no podían estar juntas si no perteneciendo a la misma clase social. La leyenda que, que como hemos mencionado, se ha convertido en tradición y los turistas, lo mismo que algunos oriundos, ritualizan en ese encuentro en el tercer escalón del callejón, donde todo se sella con un beso, en el lugar indicado de dos casas que yergen como si estuvieran entre dos columnas, una femenina y otra masculina, para elevar de esta forma su amor al cielo. Las La siguiente leyenda es El Cantador. Las calles de Guanajuato no son las únicas que reciben sus nombres de los hechos y acontecimientos que allí se suscitaron. Hay callejones, plazas, plazuelas y hasta jardines que fueron escenarios de historias que en la actualidad se cuentan como leyendas. Este es el caso del jardín de El Cantador, que tiene como personaje principal a José Carpio, del siglo XVIII, hijo de un minero quien conocía a detalle el oficio de su padre, al que solía acompañar y ayudar ocasionalmente. Desde muy joven mostró su talento como músico. Con su guitarra acompañó las reuniones familiares y llevó serentas a aquellas mujeres que caían a sus pies cautivadas por sus interpretaciones. Lamentablemente, los accidentes en las minas eran frecuentes y en uno de ellos perdió la vida su padre. José comenzó a trabajar como minero, pero al mismo tiempo continuaba llevando sus canciones de casa en casa, pues para ayudarlo a sus vecinos lo contrataban y recomendaban para fiestas tanto privadas como públicas. Poco a poco acumuló dinero hasta que pudo adquirir un zangarro en el cual subsistió el resto de sus días. Después de su muerte, el zangarro cambió de propietario y años después se construyó en su lugar una hacienda de beneficio a la cual le pusieron el nombre El Cantador, en honor a José Carpio. Pasaban las décadas y los siglos, la leyenda, la hacienda desapareció, dejando apenas algunas partes de su construcción en pie. Como recuerdo, en una parte del terreno donde estuvo aquella hacienda, el ayuntamiento creó un jardín que conservó el nombre de El Cantador. Todavía a mediados del siglo pasado los vecinos de aquel jardín, el cual lucía con un aspecto boscoso, aseguraban que a altas horas de la noche la quietud permitía escuchar a José cantando, hecho al que ya estaba acostumbrado y le
podía provocar serenidad. La última leyenda es la carroza de Don Melchor Campuzano. En la época colonial, cuando se carecían de relojes por ser artefactos muy costosos y grandes, la hora era provista por un guardián que tenía la tarea además de velar por el buen descanso de los ciudadanos. De este modo, para los habitantes de la ciudad era muy común escuchar la una y todo sereno, las dos y todo sereno. Pero cierta noche en la que el pregonero informaba que acababan de dar las 12 de la noche y al sonar la última campanada de la iglesia, cuando lo único que se alcanzaba a escuchar en esa calle silenciosa no eran más que sus propios taconazos, la puerta de una casa lateral al baratillo se abrió de par en par como si manos invisibles la manejaran. Chirriando sus bisagras enmohecidas del interior, un carruaje negro apareció, tirado por dos briosos caballos negros de aspecto diabólico que arrojaban fuego por los ojos y espuma por sus hocicos. El carruaje salió a toda marcha y el pregonero solo pudo observar que en la parte trasera colgaban espíritus alados de aspecto repugnante quienes daban la impresión de ir impulsando las últimas ruedas del carruaje. Pero ¿dónde se fue aquel espeluznante carruaje? El atronador ruido que procedía de la estampida bajaba precipitado por la calle de Sopeña. Los cascos de los caballos hacían erizar la piel al chisporrotear en el suelo. Al poco rato, una nube con olor a azufre envolvió el lugar y lo más extraño no era precisamente la aparición del carruaje, sino la carga que llevaba. Un alma en pena en un esqueleto en la cual cubría un sudario blanco. Pasaba aquella momentánea aparición, los vecinos se arriesgaron a correr los visillos de sus ventanas y balcones. Los valientes se atrevieron a salir a la noche e indagar las causas del suceso, que noche a noche se repitió durante un largo tiempo. Pero los habitantes, con excepción del pregonero, solo alcanzarían a percibir el insoportable hedor que dejaba el carruaje a su paso. A todo esto, ¿quién era esa extraña aparición? Y los rumores no dejaban de correr y de pronto la gente se enteró de quién era aquel extraño sujeto que por las noches recorría las calles de ciudad en su carruaje embrujado. La historia decía así: procedente de Maya Patria, vino a establecerse a Guanajuato un aventurero de nombre Melchor Campuzano, honrado y activo trabajador a carta cabal. Habiendo amasado una regular fortuna, pensó en asociarse con dos españoles ricos a su vez, con el fin de emprender negocios de copiosas utilidades. Antes de regresar a España, uno de tales socios, don Manuel de Cabrera, falleció de una manera repentina, dejando una enorme fortuna, a la cual dispuso en su testamento que se distribuyera prodigiosamente entre la gente humilde designado para el caso en la cualidad de albacea ejecutor de su última voluntad a su socio don Melchor Campuzano, en atención a su acrisolada honradez. Este llevó a cabo la repartición encomendada con tanto tino que la fortuna de don Manuel de Cabrera enjugó muchas lágrimas de hambre, ayudó a innumerables menesteros, enfermos y hogares, que bien pronto las bendiciones de la gente caían profusas sobre la mano bondadosa de don Melchor Campuzano, que no solo agotó las arcas de don Manuel, sino que de su propio caudal aplazaba la tarea que se le había encargado. Pero las malas lenguas nunca duermen,
propalaron la versión de que don Melchor repartía avaricioso la fortuna de don Manuel, de la cual separaba gran parte para sí, acrecentando sus riquezas, robándose lo que le correspondía a los pobres y privando a los necesitados de lo que el magnánimo don Manuel les había legado. Sabedor, don Melchor de aquella miserable calumnia, montó en cólera, decidido a vengar la afrenta, cesando la repartición del dinero que se había echado a cuestas, no obstante que sus caudales eran inmensos, y dio la orden de que su aristocrática residencia permaneciera siempre muda, silenciosa, sorda a cuanto ruego implorante se escuchara, y aún más, con un inaudito alarde de egoísmo, dispuso que las obras de sus espléndidas comidas, que acostumbradamente se repartían entre los pedigueños, se tiraran a los animales en sus pesebres. Unos cuantos años después moriría don Melchor Campuzano, siendo su sepelio muy concurrido regalo que disfrutaba la aristocrática de su época, de un lugar entre nobles señores acuadrados. Sus exequias fueron solemnes y concurridas, aun para los pobres a quienes habían negado el pan que él imploraban. Y aquí es donde cuenta la leyenda que cuando el ministro del señor rogaba por el eterno descanso del alma de don Melchor, se dejó escuchar una voz suplicante y tenebrosa que decía: no ruguéis por mí, os lo suplico, no pidéis por la paz de mi espíritu, que si bien fui un hombre honrado antes de morir, me torné cruel, mas yo mismo purgaré mis penas, suplicando la clemencia de quienes ofendí, y vagaré por las calles sin descanso alguno hasta que se me conceda el perdón de la voluntad divina. Los dolientes acogieron aquellas tremendas palabras con miedo y respeto, se santiguaron en silencio y procedieron a dar sepultura a los mortales despojos del antes potentado don Melchor Campuzano, y también en silencio con terror divulgaron el suceso, cuya noticia se esparció por toda la población como un reguero de pólvora. Cuando un carruaje comenzó a parecerse, transcurrieron los años, y aunque hubo gente que aseguraba no ser supersticiosa, se cuenta que terminaron escuchando los cascos que tiraban la carroza de don Melchor, acto seguido rezaban un Ave María, intentando darle descanso eterno a quien un día fuera un hombre piadoso.